Existen diferentes tipos de resistencias, las cuales se pueden clasificar dependiendo de sus características, principalmente en tres grandes grupos. Las fijas son aquellas que presentan un valor óhmico que no podemos modificar. Las variables, estas resistencias presentan un valor óhmico en donde el usuario puede variarlo o modificarlo mediante la posición de un contacto deslizante, y especiales. Son aquellas resistencias en donde su valor óhmico varía en función de la estimulación que recibe de un factor externo, por ejemplo la temperatura o la luz. Dentro de las características podemos encontrar el valor nominal. Este es indicado por el fabricante, puede ser por medio del código de colores o caracteres alfanuméricos. Es el valor en ohms que posee la resistencia. Tolerancia es el campo comprendido entre el valor máximo y el valor mínimo que puede variar en porcentaje el valor nominal de la resistencia. Y potencia nominal es el valor de la potencia disipada por el resistor en condiciones normales de presión y temperatura de manera continua sin sufrir un deterioro. Dentro de los tres grandes grupos de resistores mencionados anteriormente, también los podemos dividir en subgrupos. Las resistencias fijas en resistencias de uso general y resistencias de alta estabilidad. El primer grupo mencionado, también llamado resistencias de composición, se fabrican utilizando una mezcla de carbón, mineral en polvo y resina. Sus características principales es que soportan hasta 3 watts de potencia, tolerancias altas de 5, 10 y 20 y un amplio rango de valores. Una característica desfavorable es que presentan una mala estabilidad de temperatura. El otro grupo se divide en resistencias pirolíticos. Soportan una potencia máxima de hasta 2 watts, presentan tolerancias altas de 1 y 2 y coeficiente de temperatura medio. Su tamaño es pequeño. Resistencias de hilo bobinado. Soportan hasta 400 watts de potencia, presentan bajas tolerancias de 0,25% y coeficiente de temperatura bajo. Su tamaño es mediano o grande y se construyen con un hilo metálico sobre un tubo de porcelana. Resistencias de película metálico. Soportan una potencia máxima de hasta 6 watts, presentan tolerancias de 1, 2 y 5 y un bajo coeficiente de temperatura. Su tamaño es mediano y se fabrican mediante una película metálica a la que se va eliminando partes de esta capa dejando una forma similar a un hilo. Las resistencias variables, según su utilización, también se pueden dividir en dos grupos. Potenciómetros. El valor en ohms puede ser ajustado dentro de un rango limitado por el valor marcado en la resistencia. Encontramos potenciómetros de 1 ohmio hasta megaohmios. Para regular su valor se utiliza un mando que se desplaza en algunos de forma giratoria y en otros de forma rectilínea. Mayormente este mando es largo para una mayor comodidad del usuario. Tienen 3 terminales, a veces más, los cuales pueden conectarse al circuito de 3 formas diferentes. Soldados a un circuito impreso, mediante contactores rápidos o unión mediante cables con soldadura. El otro grupo son las ajustables. Suelen ser más pequeñas y carecen del mando. Para accionarlos se utiliza una herramienta similar a un destornillador, por ejemplo, en el caso de los presets. Por último, las resistencias especiales se dividen en 3. Termistores. El valor de la resistencia varía con la temperatura. Podemos encontrar dos tipos. NTC, en donde a medida que la temperatura aumenta, la resistencia va decreciendo y no cumple con la ley de Ohm. Y PTC, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el valor de la resistencia. Se suelen emplear como sensores de temperatura. Varistores. El valor de la resistencia disminuye a medida que se incrementa el voltaje y también se conoce como VDL. Y por último, los fotorresistores. El valor de la resistencia varía según la luz que incide sobre esta. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz, menor será el valor nominal de la resistencia. Se las conoce como LDR.